Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, te bendecimos y te pido que uses mi voz, Señor, mi mente para transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta mañana o tarde ya, voy a continuar con la serie de ¿Quién es Él? Ya este es como el sexto o séptimo mensaje, ya yo perdí la cuenta, pero hemos hablado del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, el Dios, de gracia, perdonador, generacional. Y hoy quiero hablar de Dios generoso. Ok, usted y yo, antes de entrar en el tema, de hecho me felicitaron porque estoy predicando en 37 minutos. Eso es un récord. La semana pasada me demoré 37 minutos. Mi esposa es la fan número uno, porque cuando se sube al carro me dice, amor, hablaste mucho, se te fue mucho el tiempo. Ella siempre está en la jugada y hasta toma nota. Ok, antes de entrar en el tema, quiero que haga una introducción. Usted y yo, todos tenemos dentro de nosotros un deseo por ayudar. Nosotros todos nacimos diseñados para querer ayudar al necesitado, para querer bendecir a alguien. Fuimos creados por Dios para ser generosos. Ese deseo de ser generoso no es que usted dice, ay, yo soy tan bueno que quiero ayudar al pobre. No, ese deseo fue puesto por Dios. Ahora, siempre que nosotros vamos a dar, tenemos que pensar, ¿por qué doy? ¿Cuál es la motivación que tengo al dar? De eso vamos a hablar hoy. ¿Y por qué damos? ¿Cuánto damos? Y no estoy hablando de dinero, yo no he dicho dinero, dije generosidad. Nosotros, usted y yo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso dice la Biblia en el libro de Génesis. La imagen y la semejanza son dos cosas que no significan lo mismo. Voy a poner ejemplo, mi hijo Daniel, cuando ustedes lo ven, él se parece a mí. No, se parece, es semejante. ¿Ok? Perdón, tiene una imagen. Cuando ustedes ven la imagen, ahí la imagen, pueden ver, se parece a Francisco. O sea, la imagen de mi hijo, así nos hizo Dios. Dios nos hizo a su imagen. Entonces, cuando la gente nos ve en nosotros cosas de Dios, por ejemplo, la mente, el espíritu, el alma, el raciocinio. Eso nos diferencia de toda otra criatura, de toda otra creación. Nosotros somos seres racionales, los animales no razonan, los animales se mueven por instintos, por impulsos. Entonces fuimos hechos a imagen de Dios. Pero la semejanza es cuando nos comportamos como. Cuando mi hijo lo ven, la imagen se parece al papá. Y cuando lo ven comportándose, es que está haciendo algo semejante a lo que el papá hace. Así somos nosotros. Nosotros hacemos cosas semejantes que Dios puso en nosotros. Una de esas es la generosidad. Estas semejanzas que nosotros tenemos de parte de Dios se desarrollan. O sea, Dios las puso en nosotros, pero hay gente que no es muy generosa. Entonces no se asemeja a Dios en la generosidad. Y yo me fui a la Biblia y me fui al diccionario y dije, ¿qué significa generoso? Pero antes de darle la definición del diccionario, porque me causó mucha risa, quiero que sepa que todo lo que hay, todo lo que existe, el aire que usted respira, todo, su vida, todo es de Dios. Usted y yo no somos dueños de nada. Ese es un concepto que usted debería explorar e investigar, profundizar en la Biblia. Porque cuando usted entiende que Dios es dueño de todo, la pregunta es entonces, ¿quién soy yo? La respuesta es un administrador. Yo soy un administrador de la vida que Dios me dio. Yo administro el tiempo. Yo soy un administrador de los dones que Dios me dio. Yo sé cómo usarlos adecuadamente. Yo soy un administrador de los bienes que Dios me dio porque Dios es el dueño de todo. ¿Y cómo sé que Dios es el dueño de todo? Porque la Biblia lo dice, Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? Él fue el que lo creó, Él es el dueño, de Él es todo. O sea que cuando usted dice, no, yo tengo, usted no tiene nada. Le voy a mostrar un versículo que le va a probar que cuando usted se muera, no se lleva nada. Ahora, Dios es demasiado generoso porque de todo lo que Él tiene nos da. Eso es generosidad. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24. ¿Qué pasó con el piano hoy?
Hechos 17:24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templo hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Cuando dice que uno no puede servir a Dios, no estoy hablando del servicio en la vida. Lo que está diciendo es que no hay nada que nosotros podamos hacer para ayudarle a Dios a lo que Él ya hizo. Él hizo todo. Él es el creador de todo. Él es el dador de vida. O sea, Él sopló aliento de vida en Adán y fue el hombre un ser viviente. Dios es el que da aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Lo puedes subir? Sí, perdóneme, pero es, ¿cómo se dice? Maña del pastor. Ahora, generosidad es un atributo de Dios. Y mire la definición espectacular del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acerca de la palabra generosidad. Dice así el diccionario: cualidad del generoso. Busquiera. Yo busqué generosidad y dice, cualidad del generoso. Y yo me quedé como que, wow, qué revelación más profunda. Entonces, busqué generoso, porque si una cualidad del generoso, yo dije, ¿quién es una persona generosa, un generoso? Dice así varias definiciones: dadivoso, franco, liberal, amplio, desprendido, espléndido, desinteresado, pródigo, disparador. En cuanto a la tierra, tierra generosa, fértil, fecunda, rica, productiva. Y hay un antónimo de todo esto que les acabo de decir. El antónimo que dice el diccionario es tacaño. Solo dice ese, tacaño. Otra definición de generoso: que obra con magnanimidad y nobleza de ánimo. Altruista, desinteresado, magnánimo. Y el antónimo de esta segunda definición es egoísta. Y otra definición para generoso: abundante, amplio, plato generoso. Y el antónimo para esta: escaso, pobre. Entonces también busqué sinónimos de generoso, porque si generosidad significa cualidad del generoso, entonces busqué sinónimos de generoso o palabras afines, y dice así: dadivoso, desprendido, espléndido, desinteresado, liberal, pródigo, disparador, fértil, fecundo, rico, productivo, altruista, desinteresado, magnánimo, abundante, amplio. Wow, qué cantidad de características tiene una persona generosa, ¿se dieron cuenta? Y los antónimos ya los leí, pero son 4. Tacaño, egoísta, escaso y pobre. Esos son los antónimos que el diccionario da para la palabra generoso o generosidad. Ahora, dije que de Dios es todo. Y si de Dios es todo, pues Dios es el que provee. Dios te provee la capacidad, la habilidad para trabajar. Y esa capacidad, esa habilidad que Dios te dio, tú cambias tu vida, tu tiempo, tu habilidad por dinero. De modo que el dinero que traes a la casa no es tuyo. ¿Quién te lo dio? Dios. ¿Cómo? A través de tu trabajo. Por eso el trabajo no es una maldición. Hay gente que cree que el trabajo es una maldición. Es una consecuencia del pecado. Pero el trabajo es una bendición, porque por gracia al trabajo podemos traer provisión para nuestros hogares. Ahora, cuando usted cree que usted es el que provee, usted tiene un ego de aquí a Pekín. Y el que tiene un ego tan alto, un día se cae y se descalabra. No, es que yo soy un bárbaro, mire cómo yo produzco, y mire la empresa que he creado, y mire, etcétera, etcétera. Ok, dice la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿Quién es el proveedor? No, usted, no soy yo. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que provee. Ahora, Dios da generosamente todo lo que necesitamos. Usted no puede decir que Dios es tacaño. Si usted no tiene, analizaríamos por qué. Y cuando digo no tiene, no estoy hablando de dinero. Yo no he dicho dinero para nada hoy. ¿Sí o no? Dios da generosamente. Santiago 1, verso 5. Dice así la Nueva Versión Internacional. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Da cómo? ¿Qué necesitamos? Sabiduría.
pero hay que pedirla. Y dice que cuando la pides, el ególatra, el arrogante, no pide sabiduría. El autosuficiente cree que él es el proveedor y que él puede. Pero el humilde dice, Señor, dame tu sabiduría. Y dice ahí que el que pide, Dios le va a dar generosamente y mucho más abundantemente aún de lo que se imagina. Entonces nosotros necesitamos sabiduría, pero sabiduría no es astucia del mundo. Vamos a hablar un día de la sabiduría. Sabiduría no es la astucia del mundo, la astucia del mundo es porquería. ¿Ok? Entonces Dios da abundantemente y generosamente. Leí que Efesios 3:20, la nueva versión, bueno, la versión Palabra de Dios para Todos, o sea, la versión que me gusta. ¿Qué te pasa? ¿Qué bola? WhatsApp. La callejera dice así, Efesios 3:20. Por el poder de Dios, hablé de sabiduría, ahorita digo que Dios habla abundantemente, voy a leer Efesios 3:20 de la versión de las Américas. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros. O sea que hay algo que opera en nosotros que él no lo da, que es el que tiene la capacidad de producir abundantemente. La versión callejera, Palabra de Dios para Todos, dice así, por el poder de Dios que obra en nosotros, o sea el Espíritu Santo, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. O sea que cuando nosotros somos muy productivos en algo, no somos nosotros, es el poder de Él que opera en nosotros. Por eso cuando uno es productivo, es eficiente, extiende el territorio, alcanza o se vuelve exitoso en un área, es muy peligroso pensar, mira lo que yo hice, porque eso es ego. Y cuando caes en ego, es una de las cosas que Dios aborrece, la arrogancia y el egoísmo. ¿Ok? Ahora, Dios provee en maneras que no entendemos. Usted no le puede poner condiciones a Dios. Uno no puede acondicionar a Dios, porque Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. Dice la Biblia en Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Entonces el otro día cuando yo estaba hablando de la misericordia y puse el ejemplo del violador que entra a la casa, etcétera, miraron la grabación, y cuando yo terminé de decir algo, alguien dijo en el auditorio, no, imposible. Es que es imposible. Esto es una manera absurda humanamente hablando. Porque ¿quién de nosotros entregaría a un hijo? Nadie. Es más, a uno le miran mal el hijo en el colegio y uno va y le saca los ojos al otro niñito a defender a su hijo. Pero Dios de tan abundantemente, tan extravagantemente, tan generosamente, tan irracionalmente para nosotros los humanos, pero normal para Él, dio la vida de su Hijo. Eso es generosidad. Ese es el ejemplo de generosidad de Dios. Dios dio todo. Y dice ahí, el que no escatimó, dice la versión callejera, Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, si Dios dio lo máximo, ¿por qué a veces dudamos que Dios nos va a dar otras cosas que necesitamos? Si dio todo. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Él es la generosidad. Y cuando uno empieza a dar, entiende que amor es dar es amor que Dios dio. Uno, en respuesta a que Dios nos dio, nosotros damos. Entonces nosotros decimos, ¿pero qué voy a dar si no tengo nada? Bueno, puedo dar tiempo, puedo dar de mis dones, depositar en otras personas, puedo dar palabras de ánimo y de esperanza, puedo dar refugio, puedo dar comida, puedo dar un abrazo, hay muchas maneras de dar, puedo dar finanzas, hay muchas maneras de dar. El problema con la generosidad en cuanto a las finanzas es que como ha habido abuso, número uno, entonces la gente piensa que cuando va a dar es porque se lo van a robar. Y la otra razón es porque nos criaron para acaparar. Yo me acuerdo que a mí me decían, el que no tiene dinero no es nadie. Entonces esa mentalidad lo que te vende es que para ser alguien tienes que tener dinero. Con dinero todo se puede. Mentira. Resucítame un muerto con dinero.
No puedes. Entonces, no todo se puede con dinero. Hay muchas cosas que se pueden hacer con dinero. Entonces nos vendieron la mentalidad del mundo que tengo que guardar, acaparar para ser alguien, para tener poder, para vivir bien. Pero ese es el estilo del mundo. Y dice Biblia que nosotros no vivimos de acuerdo a este mundo. Entonces, claro, cuando venimos de una mentalidad de acaparar, de guardar, de tener para hacer, de tener para lograr, de tener para ser importante, de tener para tener un nombre, y ahora venimos y te decimos, dale al Señor. Ahí mismo, como que se cierran los bolsillos automáticamente, porque va en contra de la mentalidad. Claro. Y con el Señor, quiero que aprenda algo. Cada vez que uno hace algo para el Señor, en cuestión de ser generoso, tiempo, talento, lo que sea, lo que dije, o dinero inclusive, cada vez que uno da y no le cuesta dar, usted está parado en la generosidad de Dios. Porque Dios dio lo que más le costaba, que era su hijo. Entonces cuando uno dice, vamos a hacer un evento para los hombres, ahí mismo los hombres quieren ayudar, dan su tiempo. Pero el que dice, ya va a tocar venir a servir mesas, no ha aprendido lo que es ser generoso. Cuando decimos que hay un fondo de benevolencia para ayudar a la gente en necesidad de la iglesia, y su mente es, otra vez ya están pidiendo, usted no ha aprendido lo que es ser generoso. Cuando decimos, vamos a levantarnos a las 6 de la mañana, vamos a orar, te invitamos a orar. Ay, qué pereza, que oren otros, tengo que dormir 10 minutos más. Usted no ha aprendido a ser generoso. Y no estoy diciendo esto para que se meta al grupo de oración, yo no manipulo con eso, estoy poniendo ejemplo porque levantarse más temprano para orar es dar tu tiempo, es ser generoso, cuando entiende lo que significa la generosidad. Tengo un amigo, él vive aquí en los Estados Unidos. Este amigo es rico, es muy rico. Yo no sé qué tan rico es. Yo le pedí permiso para compartir lo que les voy a compartir porque es un testimonio de la vida real. ¿Por qué sé que es rico? Bueno, primero por el estilo de vida que lleva, las propiedades que tiene, la empresa que tiene, que es una mega ultra recontra empresa que está en varios países. Pero más que todo eso, por lo generoso que él es. Yo, mi familia y yo hemos sido beneficiarios en el área financiera de su generosidad. Cuando nosotros fuimos a procesar nuestra residencia, fuimos a meter los papeles, varias familias de la iglesia allá en Miami se juntaron para ayudarnos porque el abogado valía un billete. Y él creo que fue el que nos dio el cheque más grande, que en ese momento fueron como $1,500. Sí, sacó un cheque y ¡pum! $1,500. Otro nos dio 300, otro 100. Pero él escribió un cheque de $1,500. Cuando yo fui a hacer la pasantía de GME, de Gateway Ministry Experience, aquí en Dallas, tuve que parar de trabajar 4 meses para poder hacer ese estudio, ese internado. Y yo hablé con él, le dije, mira, voy a hacer esto y me hace falta unos recursos. Tú quisieras ser uno de mis sponsors por estos 4 meses y me ayudas con algo. Entonces yo estaba pensando que me ayudara $200, $300. Y entonces me preguntó, ¿cuánto necesitas? Y entonces yo le dije, bueno, son como $1,000 al mes que necesito para poder... Al otro día él me llamó con su esposa y me dijo, nosotros te vamos a apoyar con $1,000 cada mes por 5 meses. Para que, o sea, una persona generosa. Entonces, yo no estoy hablando de alguien que alguien me contó, no, yo he sido beneficiario y testigo. Entonces yo le escribí ayer, le dije, hey, Julanito, te puedo hacer 4 preguntas. Voy a hablarle a la iglesia acerca de la generosidad y tengo estas 4 preguntas. Entonces me las contestó y cuando me las contestó yo las estaba leyendo ayer en el carro. Entonces yo le escribí y le dije, hey, yo puedo compartir esto con la iglesia mañana a título de testimonio, reservando tu nombre. Y me dijo, claro que sí. Estas son las preguntas que yo le hice a mi amigo, que a mi manera de ver, junto con otros, son los 2 hombres ricos, más generosos que yo conozco personalmente, no que me lo contaron. De paso, su empresa es una empresa muy grande y él empezó en la bodega, empezó cargando pallets. Le pregunté, esta fue la primera pregunta que yo le hice, ¿qué hay dentro de ti para ser tan generoso como lo eres? Entonces me contestó así, voy a leer textualmente sus palabras. Me dijo, amigo, dentro de mí, por mí mismo, no hay nada. Es definitivamente el Espíritu Santo que a cada persona le da dones y mi esposa y yo consideramos que no solo yo, sino nosotros como pareja fuimos tocados especialmente por el Espíritu Santo en el área de la generosidad. Dice, tú sabes, nuestra naturaleza no es esa.
Tenemos una naturaleza caída y llena de egoísmo y orgullo con la cual hay que luchar constantemente. Al menos te hablo por mí, y la manera de derrotar al enemigo es siendo bien opuesto a lo que él puede generar en cada persona. Pero te repito, dice, en nuestro caso, en esa área no hemos tenido que luchar porque sabemos, escuche bien, y me puso mayúscula en esto, digo, sabemos que somos hijos que bendicen a hijos, es decir, hijos de Dios que bendicen a otros hijos del Señor. Segunda pregunta que le hice, ¿qué te llevó a ser así? Y esta es su respuesta. Sin duda, leer la Biblia. Ver cómo había tantos ejemplos. Lo tienen que tocar a uno a imitar esos corazones, pero especialmente, por más que lo intentes, no hay forma de ser más generoso que el Señor. ¿Recuerdas Gálatas 6:7? Todo lo que siembres, eso cosechas. Y esa escritura es un principio. Así que en cualquier área de tu vida se da, y en la parte material es una realidad también. Ahora bien, cuidado con pensar que entonces como quiero recibir, entonces tengo que dar, porque finalmente lo que el Señor ve es el corazón. ¿Sí me explico? Esto lo descubrimos mi esposa y yo con los años, que entre más generosos fuéramos, más bendecidos éramos. Y lo que sí es cierto es que todo el que es fiel con lo poco será bendecido con mucho. Así que el generoso no tiene que esperar a tener grandes cantidades de bienes materiales para entonces empezar a dar. Recuerda que el generoso da aún de lo poco que tenga. Tercera pregunta que le hice a mi amigo. Le dije, ¿cuándo empezó en tu vida la generosidad extravagante? Y miren su respuesta. Dijo, amigo, simple, desde que conocí al Señor y vi cuál extravagante era Él, es y será el Señor siempre. No importa cuánto tuviera, inicialmente lo que yo daba era tiempo, conocimientos, servicio, compartir escrituras y con sacrificio de lo que Dios nos hubiera dado. Y claro, con los años y la bendición del Señor pudimos empezar a mostrar generosidad en el área financiera. Le dije que cuáles eran sus escrituras favoritas, preferidas, y me las pasó y las estoy usando aquí: Salmo 127:2, Mateo 6:33 y Romanos 12:2. Me dice, ya te las pasé, porque para mí son el ancla sobre el cual gira mi vida. Cada persona debe escoger 1, 2, 3, 4 o 5 escrituras, aprendérselas de memoria, que seguramente en cualquier instante de su vida serán de aplicación, y podremos decir, como dijo el Señor Jesús cuando fue tentado por el enemigo, escrito está. Amigo, no sé si esto te ayude, pero es lo que hacemos mi esposa y yo. Eso, y esto es lo otro. Si es una pareja, no es solo el que es generoso. Tienen que ser los dos, porque de lo contrario trae problemas a la pareja y finalmente a la familia. Gracias a Dios, en nuestra casa los dos hemos sido tocados por la bendición y el don. Y ahora rogamos al Señor que sean transmitidos a mis hijos y nietos, ya que mi hija lo tiene claro, y estamos trabajando ahora en los nietos, porque estos niños sí que lo necesitan, pues ellos no han pasado las necesidades y dificultades que nosotros pasamos. Lo más interesante de él y de su esposa es que son gente muy sencilla y tienen mucho. Pero interesante que él empezó en una bodega y dice que lo primero que daba era ¿qué? Tiempo, una palabra, servicio, escritura. ¿Cuántos de los que están aquí sirven en algún ministerio? Pónganse de pie. Carmen, Michael, Diego, Juan, Tibi, Toto, Carolina, pónganse de pie. Fabiana, Pedro, Thaís. También tú eres voluntaria en Hope, claro que sí. Gracias por su tiempo. Gracias por su generosidad. Eso es generosidad. Tomar de su tiempo para servir a otro, porque de esa manera servimos al Señor. Les honramos y les bendecimos. Y gracias por ser un ejemplo de generosidad. Y no dejen de hacerlo, porque a su tiempo, si no cesan de hacer el bien, segarán. Amén. Amén. Pueden sentarse. Entonces, este testimonio de mi amigo me conmueve, porque un día tomándome un café con él, yo le hice esa pregunta en vivo. Le dije, hey, ¿cómo haces para dar tanto?
no, bueno, voy a decir la cifra porque él es anónimo aquí, pero él me dijo, hey, al principio del mes yo escribo el cheque de diezmos anticipado. Entonces ese mes él había hecho un cheque de $7,000. $7,000 entregó a la iglesia allá donde él se congrega de anticipado, o sea, antes de que terminara el mes. Y me dijo, cuando termine el mes, si mis ingresos fueron menos, no importa, yo dejo así a la iglesia. Y si fueron más, yo completo, porque yo no me quiero quedar con nada del Señor. Y le dije, ¿y cómo hace? Y me dice, yo no sé. Me dijo, lo único que aprendí en mi vida, cuando Dios me empezó a bendecir, tráeme los elementos, José. Cuando Dios me empezó a bendecir, es que entre más yo daba, témelo ahí un momentico, más Dios me daba. Entre Dios más me daba a mí, entre más yo daba, Dios más me daba a mí. Me dice, y yo daba y Dios me seguía dando. O sea, Él no empezó dando para recibir, sino que de lo que recibía, Él daba. Y entre más daba, más recibía. Y eso es un principio espiritual. Dice la Biblia que al que tiene se le da más y al que no tiene se le va a quitar. Léalo en la Biblia. Entonces vamos a suponer que este es Dios. Bueno, pues un ejemplo gráfico porque estamos griegos, ¿no? Espacio y tiempo, tenemos que entender. Este es Dios, lo puse blanquito, agua, Él es puro, es limpio. Entonces, este eres tú o esta es la vida de nosotros. Entonces, Dios es el que da todo, ya lo leímos en la Biblia, ¿cierto? Entonces Dios empieza a llenarte. Te empieza a llenar, te empieza a llenar, te empieza a llenar en toda área, ¿no? En relaciones, en emociones, en espiritualidad, en finanzas, en salud, en vida, en trabajo, hasta que te llenas y uno dice, ¿cuánto tengo? Entonces cuando ya estás lleno, si no das, se empieza a regar. Y si se empieza a regar, Dios dice, este no está aprovechando, este no está haciendo bendición. En cambio, si tú cuando te llenas, coges y le das a otro, apenas le das a otro, apenas le das a otro, apenas le das a otro, el Señor dice, wow, este man cómo da. Entonces el Señor te da más, te da más, te da más, y te da más, y te sigue dando, y te sigue dando. Y a medida que te va dando, te va llenando y rebosa, y tú le vas dando a otro, y 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 así sucesivamente. Y entonces ahora este va siendo lleno, y ese le va dando a otro, le va dando a otro, le va dando a otro. Pero el que se lo traga se empieza a desbordar, y el Señor dice, no, a este no más. Porque este no extiende, porque este no bendice, este se lo come todo. Gracias, José. Ese es el ejemplo de generosidad, que cuando Dios te da no es para que te engordes el buche, es para que compartas con otros, es para que seas de bendición, como les leí en la carta de mi amigo, que él ha sido bendecido para bendecir a otros. Y ese es el principio que él aplica, que entre más él da, más Dios lo llena. Más Dios lo llena. Entonces hay gente que quiere negociar con Dios. Porque Malaquías 3:10 dice, trae todo el diezmo al alfolí y probadme ahora esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las puertas de los cielos y haré que llueva y sobreabunde y habrá provisión en tu casa hasta que rebose y reprenderé por de vosotros al devorador. Entonces hay gente que piensa que es que tiene que traer para que Dios le bendiga. Y no es así. Con Dios no se negocia. Es que nosotros le damos de lo que ya Él nos dio. Ay, pero es que yo no tengo para dar. Ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, porque hay gente que dice, yo quiero dar, pero no tengo suficiente. ¿Cómo lo sé? Porque por años he visto miles de personas que dicen, no, pastor, yo no puedo dar. ¿No puedes dar media hora de tu tiempo? Si todos tenemos 24 horas al día. Por eso es que no te alcanza el tiempo, porque no das tiempo, porque todo lo que siembres cosecharás. Siembra media hora, a ver cuánta cosecha el Señor te da, porque es un principio, pero no lo hagas por condicionar al Señor, es porque es una respuesta. Y Dios es el que te da la capacidad de producir. Dios es el Dios de la productividad. Dice el Salmo 127:2, que es uno de los que mi amigo me mandó. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. O sea que cuando es Dios, entiendes que Dios es el que provee,
No, tengo que trabajar extra, super extra, overtime para producir más porque quiero comprar y quiero tener. Con esa motivación te vas a reventar. Pero cuando entiendes la generosidad, aún durmiendo, Dios te prospera. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten. Lo leí primero en maracucho, ¿no? Porque decía que os acostéis. Aquí dice, es en vano que se levanten de madrugada o que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, porque Él da a su amado, a sus hijos, aún mientras duermen. Y la generosidad tiene algo tan especial, y es que cuando tú das, lo que sea, tiempo, dinero, dones, talentos, servicios, lo que sea, y tú le arrancas una sonrisa a la otra persona o la bendices, uno siente una alegría que no tiene precio, que no hay como, es como cuando uno le da a un niño, ahorita les iban a dar paletitas, ¿no? Yo me imagino la cara de los niños con una paletita y uno verle la cara del niño, uno está feliz. Yo creo que ese es un reward, una recompensa de la generosidad. Ahora la pregunta es, si nosotros fuimos creados generosos como Dios, ¿cómo hacemos para manifestarlo, para ir en contra de lo que el mundo nos dice? Porque acá nos dicen que apretemos, que amarremos y el Señor dice que tenemos que dar, que tenemos que ser generosos. Bueno, número 1, tema al Señor. No es miedo, obedezca a Dios. Salmo 112, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos, los que temen al Señor, los hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. O sea que el temer al Señor nos garantiza que nuestros hijos van a vivir una vida de éxito y que además vamos a enriquecer en toda área. No estoy hablando solo de dinero. La luz brilla en la oscuridad para los justos, verso 4, son generosos, compasivos y rectos. Verso 5, les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. No es como los que prestan por ahí al 10%, eso es agiotista, eso es, ¿cómo se llama eso? Usura. El que presta al 10% es un usurero. En el contexto, en el pueblo de Israel, tenías que prestarle a otro y esperar a que te pagara, no con intereses y no acosándolo cada semana. ¡Ey, el pago mensual o te meto a la cárcel! No, en el contexto había una regla, una ley del préstamo allá. Si tú tenías mucho y habías sido bendecido, habías sido prosperado y otro necesitaba, tú le prestabas. Y aún se podía condonar la deuda bajo ciertos parámetros de la ley judía. Léalo en el libro de Levítico. Entonces aquí no está diciendo que, el que tengo billete y voy a prestarle aquí a los hermanitos y entonces te presto y me pagas el 10 y te recojo cada semana. No, eso es usura. Agiotistas. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad, o sea, para bendecir al que necesita. Verso 9, ahí mismo del Salmo 112, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. ¿Quiénes? Los que temen al Señor, los que obedecen sus mandatos. Y entre esos está, son generosos, dan con generosidad al necesitado. Serán recordados por sus buenas acciones y tendrán influencia y recibirán honor. Temer al Señor nos hace generosos. El generoso además será prosperado. La palabra prosperidad quiere decir que Dios te da lo que necesitas para empujar la loma y llegar a la meta. O sea, la palabra prosperidad no quiere decir mucho billete. No, quiere decir que Dios te da lo que necesitas para seguir ascendiendo, subiendo y llegar a un lugar. Y dice el libro de Proverbios capítulo 11, verso 25. El alma generosa será prosperada. ¿Quién? O sea que es una condición del corazón. ¿Se dieron cuenta? El alma, donde está el corazón, será prosperada. ¿Quieres prosperar en relaciones, en salud, en trabajo, en emociones, en mente, en físico, en todo? ¿Qué tienes que hacer? Ser generoso. ¿Y qué tienes que hacer para ser generoso? Temer al Señor. ¿Y qué significa temer al Señor? Obedecer sus mandamientos. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 12,
Esta versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, tiene un título en ese pasaje, dice, parábola del rico insensato. O sea que hay ricos que son sensatos. Pudiera ser como mi amigo, pero esta parábola dice el rico insensato. Pero entonces Dios está hablando ahí, Jesús está hablando, y en el verso 13 viene alguien de la multitud y le lanza esta pregunta a Jesús. Entonces alguien de la multitud le exclamó a Jesús, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Parece que había uno allá que tenía un lío con la familia, con la herencia, como pasa cuando se muere un hombre rico, y eso pasa muy común. Y entonces de la nada le dice a Jesús, hey, ¿cómo hago para arreglar? Y Jesús le dice, hey, yo no tengo nada que ver con eso no es problema mío. Y en el verso 15, porque Jesús siempre le añade, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús le pregunta al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Temerás a Dios. Y Jesús dice, y el segundo. O sea, nosotros le decimos en colombiano la ñapa. Cuando tú pagas una empanada y te dan dos, una de ñapa. Aquí es pagué uno y llevé dos. ¿Sí? Get one free. ¿Sí? ¿Cómo le dicen ustedes? Ah, no, la copiaron. Sí, ok, digo. En el verso 15 les dice, y luego les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. O sea que el que tiene más billete que tú y que yo, no quiere que es más importante. Ni que su vida es mejor que la tuya. Yo me acuerdo de una época en la vida de nosotros, vi yo, que teníamos billete y fue catastrófica. Esa época de tener tanto dinero, casi nos matamos. Está en el libro. O sea que nosotros tuvimos una experiencia de mucha prosperidad financiera y nuestra vida fue y cuando digo mucha, era mucha. Nuestra vida era un desastre, terrible. En el verso 16, sigo con la historia de Lucas 12. Luego Jesús, aquí les da otra ñapa, o sea, 3. Luego Jesús les cuenta una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, para que vean cómo Jesús complementa lo que acaba de decir en el 15. En el 15 dice, la vida no se mide por cuanto tienes. Entonces en el verso 16 Jesús le da la otra ñapa. Le dice, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar mis cosechas. Entonces pensó, ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construir unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo. Qué estúpido, perdón. Amigo mío, él hablándose a mí mismo. Tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Esa es la ley del retiro, ¿no? Verso 20, pero Dios le dijo, ¡necio! Con exclamación, doble exclamación. Jesús le dice, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. O sea que el que acapara, el que no da ni de su tiempo, ni de sus dones, ni de sus habilidades, ni de sus oraciones, ni de sus finanzas, ni de su casa, el que no da nada a nadie, es un necio. Nosotros conocemos otra familia rica. Ayer estábamos hablando de esos. No estábamos hablando mal de ellos, porque tenemos por política no hablar mal de la gente. Aunque a veces a uno le dan ganas, ¿sí? Uno sí, el corazón es engañoso. Sobre todo yo, sí. Ella no, ¿se acuerdan de ella, no? El letrerito, ella es justicia. Yo pecador. Y estábamos haciendo un paralelo cuando yo le conté que había hablado con mi amigo y que me diera la información. Con otra familia que también es muy rica, pero no tienen a Dios. Y viven muy bien. Cómodamente hablando, humanamente hablando. Pero no tiene a Dios. Y yo dijimos, qué pesar, que cuando se muera, todo lo que tiene se queda aquí y él, más que ella, ¿no?
se va para el infierno. Por eso está diciendo aquí que el que atesora en la tierra es un necio, pero el que atesora en el cielo. ¿Y cómo atesoramos en el cielo? Siendo generosos, siendo dadivosos, siendo abiertos, siendo amplios. Verso 15 de la versión callejera, WhatsApp, loco, dice así. Jesús les dijo, aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. La generosidad es un asunto del corazón, de obediencia. No es de cantidad. Alguien te estará diciendo, no, pero es que yo no tengo mucho para dar. ¿A que sí? ¿A que tienes mucho? Voy a hablar de dinero ahora sí. Lucas 21, del 1 al 4. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Esas monedas en el griego eran lepta, que era la moneda más pequeña judía que circulaba en el momento. Es decir, un penny de hoy. Jesús les dijo, a la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. ¿Quién dio más? 2 moneditas. No es la cantidad, es el corazón. Y quiero usar otra historia, no la voy a leer toda porque está muy larga, la voy a parafrasear. Pero hay una viuda, el profeta Elías, recuerda que el profeta Elías, los buitres le daban de comer. ¿Y cómo así que los buitres le llevaban carne y los buitres le llevaban carne? Eso es bien curioso, ¿no? O sea, un buitre en vez de comerse la carne se la llevaba al profeta Elías. Porque Dios provee como Él quiere, de maneras irracionales para la mente humana. Pero hay una viuda de Sarepta, después que Elías se levanta, Dios le dice, vete a la casa de la viuda de Sarepta, llega allá y ahí te vas a quedar. Y entonces cuando el profeta llega, le dice a la viuda que le dé agua. Y cuando la viuda va a buscar el agua, él le dice, hey, y además dame de comer. Entonces ella se voltea y le dice, no, pero es que tengo una tacita de harina y un poquitico de aceite. Voy a hacerme una tortica para comérmela con mi hijo y morirme. Acuérdese, las viudas eran las más vulnerables de la sociedad, las más desamparadas. Y él le dice, no, dámelo a mí primero y Dios proveerá. Y ella le dio primero al hombre de Dios, al profeta de Dios, y dice la historia que hubo en aquella casa más, comieron por muchos días, verso 15 de Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó, el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio del profeta Elías. Dios es loco, men. O sea, imagínese usted llegar con hambre, pedirle a la más pobre del barrio, y la más pobre del barrio obedecer al hombre de Dios, y por causa de eso Dios provee por todos los días. Y eso nos pasa a nosotros. Que cuando tenemos, ay, me quedan 20, ¿qué voy a dar? Yo no estoy diciéndole aquí a usted que haga nada, yo estoy poniendo un paralelo de lo que yo creo según la historia. ¿Me entiende? Ay, pero ¿qué voy a dar? Hermano, si Dios le dice que son 20, obedezca. Obedezca. Yo tenía un día 20, esta historia la he contado varias veces aquí. Estoy en el balcón de mi apartamento, tengo solo $20. No tenía más. Viene Eduardo, un amigo, handyman, compañero de la iglesia. Yo me quedo mirándolo, manté una cara de pelado, o sea, ese más está llevado. Venía así como... Usted sabe cuando la gente anda mal, porque toman posiciones, no, uno sabe el lenguaje corporal. Y viene así, y cuando yo lo veo, ¿cómo estás, Eduardo? Y una vocecita que me dice, dale los 20. Y por dentro yo, si no tengo más, la gasolina para salir a trabajar mañana. Eduardo, ¿y qué? No, pastor, que así, que el trabajo está duro, que hoy no pude trabajar. Y la vocecita, que le dé los 20 y yo.
Eduardo, ¿sabes qué? Dios me dijo que te diera estos $20. Mi hijo pastor iba a llegar a mi casa y no tenía cómo comprar leche, pan y huevos. Se fue. Al otro día yo salí a trabajar y una señora que por como 3 meses me debía $300 de la nada me llamó. Francisco, venga que tengo su dinero. Dios es así. Dios es así. Lo que pasa es que uno tiene que entender cuándo Dios habla, cuándo Dios te dice que des tiempo, que recibas a alguien en tu casa. Ay, no, yo no recibo gente en mi casa porque es que huelen feo. Y no, eso me van a dar desorden y me van a ensuciar. Ña, ña, ña. ¿Y para qué Dios te dé una casa? Y un carro, hay gente que no tiene carro. Y uno llega media hora antes a la casa. Ah, guachame, qué sofá, a ver la novela, la serie de Griselda. O Rigo, ¿cuál es Rigo? Y Julanita necesita un ride que le recojan para... Somos egoístas, hermanos. Y hay un pasaje, y con este término, está en el libro de Lucas, está en Mateo y está en Marcos. Voy a leer el de Lucas. Porque cuando usted le pida algo a Dios, hágase esta pregunta: ¿para qué pide más? Por ejemplo, Señor, dame más años de vida. ¿Para qué quiere más años de vida? ¿Para servirle al Señor o para janguear? Señor, cuando yo me gane la loto, voy a ayudar a la iglesia. Un día alguien me dijo, es que no tengo suficiente para dar. Y yo le dije, pero mira esta viuda. No es que no tengas para dar. Hasta que no des, no vas a tener. O sea, pásame mi libreta, yo escribí esta frase y quiero leerla. Estas son mis libretas donde yo escribo mis prédicas secretas. No tendrás para dar hasta que no des. Ese es un principio. El principio del espacio vacío. Cuando tú te desocupas, Dios te llena. Tú te desocupas, Dios te llena. Interesante cómo Dios nos manda a nosotros parejas en infidelidad. ¿Sí o no? Y parejas que tienen unos rollos y dice, Dios mío, ¿por qué nos manda? Porque Dios nos llenó a nosotros con un don especial en la consejería. Como mi amigo tiene el don de las riquezas, hacer riqueza y ser generoso en riqueza, nosotros tenemos un don de consejería, de palabra de conocimiento, y podemos ayudar a familias, pero es Dios en nosotros. Entonces Él nos lo dio, pero ¿qué tal si yo me quedo? No, ay, que no molesten, yo no voy a ayudar a nadie, yo no voy a servir a nadie. Allá con sus problemas, que frieguen. Sí, lean la Biblia y defiéndase como pueda. No. Y todo no, siempre servir al Señor, algo te va a costar. Algo te va a costar. Algo te va a costar. Dice Jesús, Lucas 12, verso 22 en adelante. Jesús les dijo a sus discípulos, antes de leer esto, yo no estoy diciendo aquí que tienes que dar. Y no estoy hablando de cantidad, estoy hablando del corazón. Y te estoy diciendo que la generosidad tiene que ver con dar. Y que hasta que no aprendas a dar, no se te va a dar más. Es un principio de la Biblia. Es un principio bíblico. Entonces, por eso me atrevo a leer mi frase. Hasta que no des, no vas a recibir. Porque ¿para qué quieres más? Quiero más conocimiento, quiero más títulos, quiero más reconocimiento, quiero más. ¿Para qué? Quiero una casa más grande. ¿Para qué? Quiero un carro más nuevo. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Tenemos que explorar en nuestro corazón cuál es la motivación de la generosidad. ¿Damos para tener más comodidad? ¿Damos para quedar bien con la gente o damos porque Dios nos dice?
¿Le gusta mi pelo? Estoy bien peluqueado, ¿sí o no? Por ella, que es generosa. Que cada vez que voy a su peluquería no me deja pagarle. Te llegan clientes, ¿no? Dios te bendice abundantemente. Gracias por cortarme mi pelo. Eso es generosidad, eso es dar. No es dinero, es su don, su talento. Y cada vez que estoy aquí me queda un pelo parado y ya está así. Jesús les dijo, verso 22, capítulo 12 de Lucas, a sus discípulos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense verso 27, fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como los lirios. Sí, así viste Dios a la hierba. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Verso 31, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. El libro de Mateo capítulo 6, verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No estoy diciendo que seas irresponsable, eso no es lo que está diciendo. Cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios, es que nosotros fuimos llamados a bendecir a la gente, a amar a la gente, a ayudar al necesitado, a llorar con el que llora, a celebrar con el que celebra, a visitar al enfermo, a cuidar al afligido. Nosotros fuimos llamados a dar. Y eso es buscar el reino. Cuando nosotros hacemos las cosas que a semejanza de Dios están en nosotros, eso es buscar el reino, es hacer la voluntad de Dios, es temer a Dios. Y cuando nosotros nos ocupamos de eso, Dios se encarga del resto. Claro, hay que trabajar porque no, ¿quién paga la renta y la comida? Aquí no está diciendo que no trabajes, está diciendo que tu corazón, una actitud del corazón de obedecer a Dios, de temer a Dios, de buscar el reino de Dios, es decir, de hacer su voluntad en la tierra para que la gente cuando te vea haciendo la voluntad, buscando el reino de Dios, haciendo las cosas que Dios te dice, sepan que hay Dios, que hay Dios vivo, que sepan que Dios les ama. Entonces Dios se encarga de lo otro, Dios se encarga de tu salud, de tu mente, de tu familia, de tus finanzas, de todo. Claro, hay dificultades, ven, si hay una crisis financiera no nos va a afectar, pues no, puede que sí, puede que no, pero ahí dice que no nos aflijamos, que no nos, dice la palabra, no se atormenten. Ay, no, ay, me quitaron 10 horas de trabajo, ay, no, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué como? No, ¿cómo voy a pagar los biles? No se atormente. Busque el reino. Claro, si nos preocupamos, no me malinterprete. Aquí la palabra dice no se atormenten, no se aflijan. Porque al final Dios es el dueño de todo. Y cuando uno entiende que Dios es el dueño de todo, la preocupación no gobierna tu vida. La preocupación no te aflige. La preocupación no te enferma. La preocupación no te hace pelear con tu marido y con tu mujer. Somos solo mayordomos de lo que tenemos. Solo somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y es por un tiempo. Cuando uno mira la vida terrenalmente, según la Biblia, 120 años, lo comprueba la ciencia. Comparado con la eternidad no es nada. No es nada. No es nada. Y andamos preocupados. ¿De qué estás preocupado hoy? Los papeles. ¿Cómo se llama? Los que vienen. El asilo. La licencia. ¿Cómo voy a sacar? Saco el chueco porque no puedo sacar la licencia. ¿Cómo voy a pagar los biles? Trabajando.
Pero no agobiándose no paga biles, póngase de pie, vamos a orar. Yo le pido a Dios que seamos generosos, hermano. Que esta iglesia sea conocida por la generosidad. Y si hay alguien aquí que mientras yo estuve hablando, que piensa que es muy inteligente, que es muy bonito, muy bonita, que sabe mucho, que tiene un puesto muy bueno, que le pagan muy bien, te tengo una noticia, nada de eso es tuyo. Si eres muy inteligente, Dios te hizo inteligente. Si eres muy hábil, Dios te dio esa habilidad. Si eres productivo en lo que haces, Dios te dio la capacidad de producir. Y si quieres más, reconoce que todo lo que tienes es de Él. Cuando nosotros reconocemos que todo es de Dios, aprendemos un principio. El primero es no afligirnos, no angustiarnos. Y el segundo, crece la fe, porque sabes que Él es el que provee. Y si hay alguien aquí que, específicamente hablando de dinero, dice, no, es que yo no puedo dar porque con lo que gano ahí curo, cierro el mes, mejor dicho, Bolívar empujando a Santander ahí, eso. Reta al Señor, probadme ahora en esto, dice la Biblia. O sea, es el único pasaje en la Biblia que Dios pide que le probemos. Pruébalo por 2, 3 meses para que veas cómo con 90% te alcanza más que con el 100%. 90% bendecido rinde más que 100% sin bendición. ¿Y cuál es la bendición? Darle al Señor lo que le corresponde. Y quiero que sepan, este es un trabajo del Espíritu Santo. Es entre tú y el Espíritu Santo. Es una convicción. Vea su palabra, lee su palabra. Pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad de la generosidad en tu corazón. Y si tienes problemas en dar financieramente, dile que te revele su verdad para tu vida. Porque Él, una de las tareas principales del Espíritu Santo es revelarnos su verdad. Padre, gracias por esta casa generosa, Dios. Gracias porque Grace en Español somos una casa generosa en tiempo, en talento, en dones, en hospitalidad, en servicio, en amor, en finanzas, Señor. Somos una casa generosa porque hemos entendido que tú eres un Dios generoso. Y siendo generosos no solo bendecimos a otros, sino que manifestamos tu amor, ayudamos al necesitado, extendemos tu reino, buscamos primeramente el reino tuyo y tú has de añadir el resto que necesitamos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.